buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Le damos la bienvenida a esta charla de tertulia sobre el coleccionismo y cómo, ¿sabes?, hacer para comprar con ojo crítico y con sentido, ¿no? Nos acompaña hoy Patricia Morales, directora ejecutiva de Artistas Gráficos Asociados a Carver, y Thalia Rivero, curadora y especialista en coleccionismo de obras de arte para instituciones financieras, organismos públicos y entes privados. Bueno, yo quería hacer una acotación sobre esta exposición, en la que estamos envueltos hoy, la exposición litográfica del TAG, abrió en agosto de 2024 y durante esta semana han tenido un récord de visitas guiadas. Han realizado más de 14 visitas y han traído a más de 160 personas a conocer este espacio. A nosotros eso nos enorgullece muchísimo porque la Galería CAF es un espacio público, gratuito, que se está abriendo a la formación de estudiantes locales y del interior del país y a todo el que venga de hecho a visitarnos como región. Entonces, eso es un gran logro para nosotros. Este espacio tiene 26 años funcionando y dinámicas como estas son las que nos interesan para seguir impulsando el arte latinoamericano, la identidad y la integración en nuestra región. Entonces, bueno, sin más, bienvenida Patricia, gracias. Gracias. Adelante. Bueno, es una conversación, es un acompañamiento. Te diría que además quiero añadir que te es la vicepresidenta de la Junta Directiva del TAG y se ha empeñado por muchísimos años en mantener al taller activo y productivo, pues, ¿no? Y de alguna manera, por eso, Bueno, yo quería, muchas gracias por la invitación. De nuevo, es un placer estar acá, tanto en el espacio expositivo de CAF, como también en esta exposición que ha significado tanto esfuerzo y que recoge una historia tan importante del Taga. Entonces, no solo del Taga, sino de Venezuela, en tanto se ve todo el proceso de la litografía y cómo tantos artistas tuvieron la oportunidad o la necesidad quizá de trabajar en talleres litográficos como empleados para poder hacer su obra de arte. De hecho, Pedro Ángel González también, de que después hizo su obra gráfica, también estuvo vinculado a talleres litográficos. Entonces, bueno, yo voy a leer porque yo respeto las audiencias y quiero leer. Voy a tratar de cortarla. El tema, tema por azar, he tenido una magnífica oportunidad de trabajar en colecciones de arte. Y como eso comenzó porque trabajaba en la Galería de Arte Nacional y el director Manuel Espinosa me encomienda que me ocupe de armar una colección. Era el momento que se estaba fraguando un poco esa identidad del arte nacional. La galería se había fundado en el 79 y algunos museos también ya se habían creado. En el 81 Manuel dice, bueno, vamos a armar una colección para el Museo Carmelo Fernández de San Felipe. No sabía cómo se hace eso. Estaba empezando a trabajar en la galería y bueno, inmediatamente me metí en el registro y me consultaba mucho Manuel cuáles eran los artistas que debían estar allí y tal. Y recuerdo que recién llegada se cerró una exposición muy importante que se llamaba Indagación de la imagen, que era como una reseña cronológica del arte venezolano. Entonces, bueno, ya ahí se veía, digamos,
digamos, las tendencias predominantes dentro del arte venezolano, que bueno, hoy en día estamos claros que ha sido tanto el paisaje en todas sus acepciones como la geometría. Y bueno, a partir de allí entonces eran 15 obras que se iban a adquirir, pero bueno, eso fue como una experiencia seminal que me permitió todo este tiempo trabajar en colecciones y ha sido una experiencia maravillosa. De las mejores experiencias, bueno, por supuesto, yo acabo de dejar la colección mercantil hace un par de años y trabajé hasta 2012 con el doctor Gustavo Martínez, que era presidente del Banco Mercantil y un apasionado del arte. Entonces, bueno, aquello fue también fantástico porque logramos establecer una dinámica y un paralelo entre los artistas jóvenes de los 80, 90, con el espíritu del banco. Entonces eso fue un poco bastante también gratificante y alentador. Bueno, más o menos así se han ido construyendo, se construyó esa colección que tiene cerca de 3.000 piezas de arte venezolano y algo de arte latinoamericano. Empezamos a comprar algo de arte latinoamericano porque el banco tenía un banco en Estados Unidos que ya no lo tiene, o sea, lo tiene pero no lo tiene. Entonces, bueno, entonces el año también se compraron algunas piezas. Bueno, yo les voy a leer y voy a tratar de ser concisa. ¿Por qué coleccionar arte? Una colección de arte es básicamente un grupo de varias obras con un hilo conductor que las relaciona. Pueden ser obras de un mismo artista en distintos momentos de su trayectoria. Varios artistas de un mismo periodo, por ejemplo, el periodo del abstraccionismo geométrico, el periodo del informalismo, me refiero al arte venezolano, o estadounidense, el pop, o el grupo Cobra en Europa, en fin. Una temática específica que deriva hacia otros temas estableciendo una narrativa. Por ejemplo, si tenemos una colección de paisajes, esos paisajes van a tener una narrativa. Si vemos un paisaje como el paisaje fin de jornada de este pintor venezolano francés, y vemos unos labiegos, pensamos entonces en los oficios, es decir, que la narrativa son los oficios. Ya sabemos que el paisaje es el fondo, es el continente de un oficio. Establecemos una narrativa, ahí en un cuento. Puede ser también una determinada técnica o categoría del arte representada a través de varios artistas. Por ejemplo, como esta exposición que tiene como soporte la gráfica, es obra gráfica. Puede ser una exposición de cerámica, puede ser de fotografía, de escultura. De tal manera que hay distintas categorías de acercarnos al arte, acercarnos no solamente a partir de la obra de un artista, sino que hay muchísimas maneras de acercarnos y de conocer qué hay detrás, porque bueno, todos sabemos, el arte es una fenomenología de estudio, independientemente de que cumpla una función decorativa, una función que estimula el espíritu. Pues entonces también tiene el tema de que pues tienes que conocer de qué se trata, tienes que investigar un poco qué hay detrás, porque el arte formula preguntas, ¿no? Hoy en día las colecciones asumen nuevos retos que consiguen y contrastan diversos artistas, categorías del arte, temas, objetos y elementos, hasta ahora inclusive elementos extra-artísticos que van siendo incorporados bajo nuevas lecturas para configurar distintas miradas de acercamiento al coleccionismo y a la comprensión del arte. El coleccionismo es la construcción de memoria. Los objetos que nos rodean, más allá de su utilidad y forma, entrañan diversas historias. La más inmediata es a partir de la simple observación de las formas no materiales y las tecnologías que los constituyen.
Estos rasgos aportan valiosa información sobre el contexto y las condiciones de su creación. Nos hablan acerca de sus usos y también de sus desusos. O sea, cuando se son obsoletos ya. El arte contemporáneo, hablaba yo de objetos artísticos porque el arte contemporáneo tiene la cualidad de desestabilizar lo instituido, valiéndose de todo lo que sea de interés a su alcance, es decir, de todo lo que tiñe el devenir, o sea, de todo lo que está, lo que nos rodea la vida. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cambios decisivos en todos los ámbitos de acción del hombre y estamos familiarizados con la evolución en la forma y los métodos para satisfacer las necesidades de consumo y subsistencia. Por eso no es extraño reemplazar un objeto por otro con una nueva tecnología, con un nuevo estilo. Todos hemos cambiado de televisiones, radio, claro. Pero una vez cumplida su función, los objetos conservan una expresión semántica implícita, todo lo que sus características formales comunican, narrativas vinculadas a oficios y modos de producción que hacen posible investigar y reconstruir estilos de vida, costumbres, paisajes o civilizaciones enteras. De allí el sentido de preservarlo, conservarlo y coleccionarlo. En este proceso se va cimentando un conocimiento que paulatinamente amplía nuestra percepción del entorno. Se va construyendo nuestras competencias visuales, es decir, son las competencias visuales. Por ejemplo, hace rato Patricia me estaba explicando la historia, es decir, las narrativas que estaban detrás de las piedras, o quiénes eran los artistas que habían participado, cómo se habían encontrado, toda la investigación que había detrás de cada una de esas piezas. Y mientras las veía, también decíamos, el surrealismo, en fin, veíamos las piezas y entendíamos de qué se trata. Esas son las competencias visuales. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos una película y a veces que nos despistamos, que nos están proponiendo una lectura distinta, con una narrativa diferente, y wow, me perdí, esto es ahorita, todos podemos leer un flashback, todos podemos leer una cantidad de cosas, pero hay otras que son nuevas y hay que domesticarlas, asimilarlas, a quizás volverlas a ver. Pasa mucho con el cine, porque como siendo el cine un arte masivo, entonces todo, o sea, en Japón, en Indonesia y en Caracas, pues tenemos las mismas competencias visuales. Eso ocurre con el arte. Nada más interesante para un artista que el espectador, porque esa es una ecuación indivisible, espectador y obra. Nada más interesante para el artista que el espectador comprenda el momento y la propuesta que está planteando el artista. Eso es muy interesante. La relación con el arte, los artistas en general, con la relación con la cultura, tiene un poderoso impacto en el rumbo que va definiendo nuestra vida. La finitud, nuestro breve lapso por el mundo, alcanza un sentido interior en contacto con lo trascendente, aquello que nos supera el tiempo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera existido la cultura helénica, por decir algo, que somos occidentales? O sea, toda la relación que tiene que ver con la estética viene de la cultura helénica, viene de Grecia. Es decir, es muy difícil, hoy en día la globalización nos permite cualquier cosa y cualquier tipo de información, pero es muy difícil que nosotros comprendamos o apreciemos cultural que no tiene que ver con nuestra historia, que no tiene que ver con nuestra identidad. O sea, justamente en los procesos de estudios culturales y con la decolonización, nosotros en Latinoamérica específicamente estamos recuperando el proceso de identificar cuál es realmente la estética nuestra. De allí, por ejemplo, que hoy en día lo etnográfico, todo eso que tiene que ver con cestería, con mobiliario, todo lo que tiene que ver con indígenas, que siempre lo habíamos visto así como una cosa también decorativa,
hoy en día nos interesa. ¿Cómo es posible que estos indígenas hayan realizado toda esta cestería con todas estas decoraciones geométricas que tienen que ver? Bueno, pero en la medida que vamos viendo cómo se expresan los indígenas, vamos entendiendo. No sé si ustedes conocen a Sharon Awe, él es un artista yanomami, que le ha ido muy bien porque lo han conocido en el mundo y tal. Pero lo interesante de hablar con él es que, por ejemplo, vemos una pieza de él con unos punticos así y tal, y unas rayitas y tal, entonces yo le digo, Chero, ¿y esto qué es? Bueno, estos son los bachacos que entran, te suben por la mata de plátano. O sea, entonces es toda una cosmovisión totalmente distinta, ¿no? Entonces estamos recuperando, tratando de, como sociedad, como cultura, de recuperar o de incorporar esa cultura a la nuestra. Es decir, nosotros somos también ciudadanos del mundo, pero eso es interesante. Yo sí quería aprovechar ese tema. Bueno, a mí me pasa, yo soy antropólogo de profesión, dedicada a las artes visuales por su solamente. Y yo durante muchos años trabajé con comunidades indígenas, con comunidades afroamericanas también. Y cuando comencé a trabajar en arte, una de las cosas que más me atrajo es de reconocer en el artista esa posibilidad de ver más allá. Que cuando tú trabajas con comunidades grandes, tú reconoces eso en la comunidad. O sea, como esa manera de expresarse, ¿no? O sea, tú eres yanomami y chévere porque quizás está vinculado al mundo occidental y aprendió a expresar de alguna manera como nosotros somos. Pero en realidad él representa una cultura, él es yanomami. En cambio, con los artistas nuestros hay una cosa muy individual y que por supuesto que pertenece al mundo occidental, pero hay una cosa como es el artista, hay una cosa como de ver más allá, ¿verdad? Entonces, bueno, es realmente interesante cuando se hace esa relación, ese match, como dices tú, entre la obra y el artista, que está el espectador allí y entiende lo que es mágico. A lo que se refiere Patricia, es justamente ese proceso del artista de sublimar el entorno y intervenir, ser el mediador, el que crea, interpreta el entorno. Justamente esa comparación es bien válida porque, hablando de la cultura helénica, nosotros entendemos al artista como un individuo, no como una comunidad. Pero en muchísimos países, sobre todo en Oriente, o en comunidades indígenas, el arte también se entiende como gregario, colectivo. Entonces, no existe eso que llaman obra, autor, esos temas, ¿no? Hoy en día también con la globalización conocemos una cantidad de artistas asiáticos, chinos, pero inclusive esas culturas funcionan como comunidad, no son individuales, no son como somos nosotros, porque cada cosa de cada quien, todo es un buen colectivo, ¿no? Las artes como manifestación cultural son expresiones que van más allá de los objetos, pues al no tener un fin utilitario, concretan la representación de la creación humana, una cualidad única que además encarna el testimonio del tránsito del hombre por el mundo. Desde la cueva de Altamira hasta la caja de brillo de Warhol, el arte resume la inquietud del hombre por representar el entorno desde la conciencia de ser su único testigo. Pero aquella visión positivista y académica, si bien quimérica y satisfactoria en otros tiempos, hoy se ha vuelto completa y activa. Los estudios culturales y las teorías de colonialistas han puesto en cuestión el origen y clasificación de los objetos de acuerdo a su proveniencia. La relatoría del arte se ha tornado cerrada e insuficiente. Las obras de arte
nos remiten a tiempos y lugares a los que no nos es posible volver, tiempos pasados, cosas desaparecidas. Recrean momentos históricos, también nos trasladan a las prácticas de nuestros rituales más preciados, a la introspección y a la reflexión para satisfacer necesidades espirituales. Son monumentos de la memoria colectiva y personal. En ocasiones se erigen en símbolos de un ideal, un grupo humano, un país o una ciudad. Por ejemplo, para nosotros, Miranda de la Carraca es un símbolo. Probablemente muchos niños, muchas personas no tienen a Arturo Michelena, que se ganó el Salón de Otoño en París, que estuvo en la Academia de Julián, no sepan la historia de él, que vivió el último periodo del siglo XIX, pero Miranda de la Carraca sí lo sabe. Entonces, sabe. O también hay, por ejemplo, imágenes que representan la maternidad, la caridad, el perdón. Por ejemplo, la piedad de Miguel Ángel tiene una sola representación y ya, eso es representar tal cosa, ¿no? Como un símbolo, como una pieza se convierte en un símbolo, ¿no? Una pieza de arte. Eso es súper interesante. ¿Por qué coleccionar arte? Coleccionar, por tanto, conservar, es sacar a un objeto de su destrucción natural, lo cual equivale a la necesidad de resguardar lo que el arte revela desde el pasado, un conocimiento que abre puertas para alcanzar saberes más certeros, además de mantener viva la posibilidad de nuevas correspondencias por venir. De tal manera que preservando una colección de arte se estará resguardando un bien que estará a disposición del público, puesto que esa confrontación es su razón de ser. La obra y el espectador constituyen una expresión inseparable. ¿Qué tiene este objeto que hace que yo le dedique un minuto de mi vida? Alguien dice que vale la pena enseñarlo a otro, que vale la pena conservarlo para otros, que ahora no están presentes, pero que van a venir. A mí me gustaría que conversaran un poquito el proceso de la piedra. Bueno, fíjate tú, quisiera decir, el TARA es un taller para artistas donde los artistas van a trabajar en su obra y a crear y a experimentar en ella. Resulta que el TARA ha terminado siendo, o sin querer, ¿no? Pero queriéndolo también, de alguna manera un pequeño museo de lo que es las artes visuales contemporáneas, desde, digamos, los primeros años de los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. Entonces nosotros tenemos acá en el taller una colección de alrededor de 500 artistas representados con 5.000 estampas inventariadas, ¿no? Y además tenemos una colección de piedras que llegó de una manera bien particular, porque estas piedras que están expuestas acá pertenecían a una empresa de litografía comercial que se ocupaba de hacer etiquetas, libros, mapas, desde finales del siglo XVIII hasta más o menos 1960, que esta casa comercial cambia de tecnología, desecha las piedras y sigue trabajando con lo que conocemos, lo que es el óxido. Esa empresa creo que cerró hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Hace como unos 10 años que cerró. Pero ese cambio de tecnología lo hacen en menos de 100. Cuando nosotros llegamos a buscar, aparte de hacer un proceso de valoración de la colección, que por eso estas piezas están expuestas aquí, comenzamos a trabajar con el inventario e investigación de esa colección de piedras, ¿no? Como una referencia importantísima, como dice Nani, que es investigadora de TARA, que reconstruye pequeños capítulos de la historia del país. Pero esas piedras llegaron para que los artistas trabajaran allá, o sea, que las borraran y dibujaran sobre ellas y pudiesen producir este tipo de trabajo como los que vemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra de Gebo, en el Pudicón, que es una artista alemana, venezolana,
yo diría que casi que más venezolana que alemana, trabajó toda su vida aquí y empezó a la edad más o menos de 40 años, después que fue mamá, crió sus 3 hijos, comenzó a hacer arte y ha llegado a ser una de las artistas venezolanas más reconocidas actualmente. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Esta es siempre una litografía, 7 matrices distintas donde pueden trabajarse de las diferentes características de la línea, espesores, textura, colores, profundidades, bueno, son 7 planchas distintas. Este es sobre metal, ¿cierto? O sea, porque hay una litografía sobre piedra y una evolución un poco más allá que es sobre zinc o sobre aluminio, ¿no? Ese es más o menos un resumen breve. Es interesante estas 3 piezas que están acá, porque justamente todo el tema por la parte de la migración y estas 2 artistas de origen judío llegaron al país sin Arieta murió en Venezuela, creo, sí, al igual que Diego, en el 90, creo que Arieta murió posteriormente. No, primero que y bueno, obviamente conocían estas técnicas en sus países de origen, estaban familiarizados. Diego era un ingeniero y arquitecto. Ella se vino, en el 29, ella tomó un barco que la llevaría a Londres, donde tenía a Inglaterra, donde tenía familia, pero no la dejaron bajarse. Ella salió con la ayuda de la Liga Judía que entonces allí, en Inglaterra, no la dejaron bajarse. Había hecho un contacto con alguien en Venezuela, que tenía contacto en Venezuela, parece que otro en México, no en Venezuela, se quedó en Venezuela, enlazaron, ¿no? En esa época dramática. Bueno, voy a continuar un poquito cada vez es más frecuente encontrar personas y organizaciones dedicadas a formar colecciones que suelen ir creciendo a partir de la transformación paulatina o también apasionada de una afición por el arte en la creación de un proyecto más completo de coleccionismo. En todo caso, se trata de una actividad con límites flexibles de crecimiento. La formación de una colección asegura la preservación de aquello que resulta insustituible en la constitución histórica de la cultura. Un conjunto de obras seleccionadas con criterios legítimos será de cara al futuro el testimonio de un momento histórico, de un grupo humano y por tanto de un país. Una colección debe constituir una herramienta versátil para establecer vínculos efectivos con distintos grupos humanos. Por otra parte, esa herramienta debe operar como un agente de cambio, debe reconciliar e integrar propósitos y valores comunes. Es decir, que el coleccionista modela roles sociales a través de los paradigmas que prevalecen para estructurar su colección. Por ejemplo, en el seno familiar, un grupo de obras fomenta la curiosidad, el interés por el saber y por la creatividad. O por ejemplo, en esta exposición que nos ocupa, aquí vemos que hay 2 organizaciones que se juntan para promover la historia, para dar a conocer algo que nadie conocía. Yo las había visto en un estado deplorable y siempre tenían como esa norma que cada vez que veíamos esas piedras que mostraron. Entonces, esto es un sueño hecho realidad. Esto es un sueño hecho realidad. Porque yo recuerdo estas piedras de hace 20 años. Las piedras de la en el año 1980. Pero yo, desde que empecé a frecuentar el Tángara, el Tángara de hoy en día, las piedras. Entonces, que cáncer haya interesado por ejemplo, que se esté mostrando esto es parte de la historia del país. Aquí sabemos entonces quiénes eran los impresores, quiénes eran las personas que tenían litografía, después cuáles son los artistas que trabajaron con la litografía, de dónde viene la litografía, cómo es, en fin, es maravilloso, bueno, no sé, es muy revelador
porque es como un rompecabezas, es algo que te muestra una partecita y tienes que indagar y eso no tiene fin. ¿Cómo se crea una colección? Todos conservamos estampas, fotografías o memorabilia y la preservamos. Hacer una colección es la cosa más sencilla del mundo. Yo recuerdo que en mi época todos mis amigos tenían colecciones de o sea, cuando estábamos en primaria, después vinieron los guaranistas. O sea, el tema de coleccionar es inherente a lo humano. El mundo de los objetos es lo que nos define, es lo que define nuestra identidad. Nosotros, desde la piel hacia afuera, tenemos una actividad que está expresada a través de los objetos. Entonces, cuando hacemos el arte, pues accedemos como un estado mucho más alto de esos objetos. ¿Por qué? Porque ya no es un objeto, ya no es un objeto utilitario, no es ni un carro, ni una cajita de fósforo, sino que es algo que otra persona creó, es único. Y es maravilloso porque todos los humanos somos iguales, pero todos somos diferentes. Entonces, eso ya es incomprensible. O sea, y nosotros mismos, hoy soy una persona que no es la misma de hace una semana, pero soy la misma. Y no tengo nada que ver con la persona que era hace 30 años. Entonces, algunos conservamos obras que pertenecieron a nuestros padres o a algún familiar y por tanto generamos un vínculo afectivo con esas piezas. En las casas, sobre todo en el interior, yo soy de Barranquilla, siempre hay algo. Esto era de fulana, esto era de la abuela tal, esto era de mi nana, esta tarjetita la trajo, este dibujito lo compró en París. Eso es nuestra historia a través de los objetos, nuestra familiaridad, el recuerdo de nuestra familia, de dónde venimos, nuestros orígenes a través de ese emblema, de esas piezas. El mundo del arte, los objetos conforman y le dan sentido y especificidad a la realidad individual y colectiva. Construir una colección de arte requiere de muchos factores, pero como toda empresa, depende del programa propuesto a la medida de cada quien. No es un tema sobre gustos, aunque también debemos sentirnos confortables con lo que deseamos adquirir. Arte requiere investigar sobre hay que investigar sobre el artista, la técnica, el estado de conservación, la procedencia. De hecho, la simple ficha técnica para realizar el registro de una obra nos ofrece una pesquisa, o sea, por delante de la pesquisa. Esta es la ficha técnica. Entonces, la ficha técnica de esta obra, me encantaría que brevemente dijeran un poco el cuento, ya es maravilloso. Bueno, ese cuento es interesantísimo porque esa obra es de un artista que además fue un gerente de un importante instituto, un taller de formación y taller de craft que queda en Nueva York. Él se llama Andrés Tassi. Revisando la historia del taller y del taller asociado al desarrollo de la litografía, porque siempre ha sido una aspiración mostrar las piedras, siempre ha sido una aspiración trabajar en litografía, y la fundadora, Luisa Palacio, cuando revisamos las investigaciones, decimos, han venido, no sé, como 4 investigadores, 4 impresores en diferentes momentos de la historia a formar artistas acá en la técnica litográfica. Uno de esos fue él, Andrés Tassi, un señor que dirigió el CRAD y que era un artista activo, pues, y que trabajó en litografía y trabajó en lo que es la consecuencia inmediata de la litografía, que es el proceso a celulosa. Entonces, esta pieza que encontramos en la colección, porque bueno, el mundo del coleccionismo, si bien tú vas adicionando cosas, que hay un momento que ya no sabes lo que tienes, si no lo llevas ordenadamente, ¿no? Y si no te dedicas a ver qué es lo que está allí. Entonces, yo siempre digo, es impresionante, porque cada vez que nos planteamos alguna idea, que haya alguna preocupación, a ver una gaveta, mira, bueno, esa pieza fue de alguna manera así, por supuesto que está inventariada, pero cuando bueno, esto es litografía, es de Andrés Tassi, además es
que es un proceso de experimentación interesantísimo porque él trabajó también sobre láminas de zinc, en este caso era de zinc, ¿verdad? Silografía. Sí. Y fue con fotocopiadores, con tinta Xerox, esa era una cosa súper experimental. Y ya cuando él estaba incluido dentro de la selección de artistas y de obras que venían a la exposición, Nani, que lo tengo que decir, una apasionada de la investigación, viene con un libro y me dice, mira lo que acabo de encontrar. Esta pieza está publicada en un libro importantísimo sobre litografía. Y todo ese proceso técnico que este señor llevó adelante fue una cosa absolutamente novedosa en su momento y estaba descrito por él en ese libro. Entonces, bueno, aquí tenemos la fortuna de tener un pequeño resumen de lo que fue ese proceso bien complejo que yo sería incapaz de repetir en este momento, pero sí es un proceso muy complejo con muchos elementos involucrados en ese trabajo. Sí. Bueno, por ejemplo, eso que acaba de decir Patricia me parece que es interesante porque las colecciones tienen la cualidad de la vigencia, las colecciones de arte. Es decir, que siempre vamos a tener una nueva lectura de la obra en el momento que nosotros estemos mostrando. La obra llegó en un momento dado y ahora se está mostrando y es otra cosa completamente distinta, en un marco completamente diferente, un entorno. Se continúa. El perfil de una colección puede surgir de cualquier interés ajeno al arte o de una obra que nos impactó por una u otra razón. Y a partir de allí comenzar a investigar la posibilidad de adquirir obras con las que se establezca una relación, ya sea por analogía, por contraste, temática, técnica, de un mismo artista. Es importante prever dónde se van a ubicar las piezas que aspiramos a adquirir y tener muy presente que las obras exhiben ambiente, iluminación y temperatura apropiada. Pero no solamente eso, como acaba de decir Patricia, las obras exhiben investigación. Por ejemplo, la colección de arte de Tanguy, que durante muchísimos años, adquiríamos las obras e íbamos haciendo exposiciones. Con esto que quería yo, por una parte que la junta directiva viera a la colección como un elemento de vínculo con las comunidades. En ese entonces, el banco tenía sucursales en todas las oficinas en todo Venezuela. Entonces tratábamos de hacer exposiciones en las regiones que vinculaban también con las personas, los habitantes de cada región. Eso era interesante. Que se viera desde el punto de vista corporativo que podía ser una herramienta histórica y que quizás, yo no digo que no se hagan fiestas con la agencia nada, pero que bueno, que no tenemos un toque siempre que se fiesta con que podemos hacer una exposición también. Es decir, que hay otras herramientas que no es solamente para reunir a las personas y para captar el interés de las personas en las comunidades. Y como hacíamos esas exposiciones, en el momento en que íbamos haciendo las exposiciones, es que íbamos haciendo la investigación. Las personas nos preguntaban, ¿por qué no hacer un catálogo personal? Porque es imposible. Es imposible hacer un catálogo personal. Era una empresa titánica que nos iba a envolver en un círculo vicioso, que nos iba a atrapar en un trabajo que no tenía ningún sentido. Entonces, era preferible irlo haciendo poco a poco de acuerdo con las exposiciones. Y en un momento dado también pensé, bueno, yo no puedo comprar estas obras y yo mismo investigarlas. Yo necesito la voz de otros curadores. Entonces empecé también a invitar a curadores para que tuvieran un diálogo. Y después también, porque trabajar en una colección puede ser también un poco así como, bueno, estoy en la colección, ahora que me invento. Es decir, nos puede aislar, ¿sí? Muchas personas dicen, pero no estás trabajando con un artista, estoy trabajando con la obra, no estoy trabajando con el artista. Entonces creamos un programa que se llamaba Diálogo con la Colección. Y los artistas, que todavía sigue, con el actual curador, que es Emilio Narciso,
él sigue ese programa que es invitar a un artista de la colección para que trabaje con la colección y dé su mirada sobre la colección. Eso es fascinante, fascinante trabajar con. Quería aprovechar ese comentario porque, bueno, mi experiencia trabajando en el TANA es que cuando el artista, después de muchos años, viene al taller y se encuentra con una obra que trabajó a lo mejor 10 años antes, 15 años antes, y se sorprende, pero no porque el taller colecciona lleva un archivo de todo lo que se produce en el taller, y cuando el artista se reencuentra con esa obra gráfica, no solamente está toda la experiencia que la acompaña en su producción, porque es estar en un taller donde el artista va con una inquietud y junto con los impresores resuelve esa inquietud. Es increíble, o sea, poder aprovecharlo, es casi que una emergencia cuando llegan, porque sacan, despegan sus ideas, lo que ellos traen, lo que ellos quieren expresar. Y con la ayuda de los impresores, de los maestros impresores, pues el TAGA hace posible que el artista logre traducir esas inquietudes dentro de su línea de investigación, respetando todo ese proceso creativo y crearlo en una obra, convertirlo en una obra gráfica original, que es lo que tenemos aquí en sala. El TAGA desde los años 70, 80 se ha dedicado a atender a esos artistas y ha logrado a lo largo de estos 48 años consolidar esa colección donde muchos artistas se ven ahora reflejados y tienen ese referente. Digamos que además en los últimos años han cumplido un papel muy importante, hablando de coleccionismo, pues ya los museos en el mediados de los 90 no vienen coleccionando obra gráfica, no adquieren, y el TAGA, está cubriendo esa etapa de todo lo que ha sido estos últimos años desde el punto de vista de la producción y está atesorando toda esa obra que seguramente a mucha gente le va a interesar en unos años, ¿no? Y donde todas esas técnicas y todo lo que el artista va trayendo como inquietud se resuelve. Súper importante eso que estás diciendo, Nani, porque en los últimos 20 años no ha habido adquisiciones de obra. Y tampoco hay muchas colecciones de arte como Cartón de Venezuela, Montana, tiene grandes colecciones de arte. Entonces el TAGA viene a ser, digamos, el repositorio de todo el gráfico del país, realmente. Y así paréntesis, porque lo que viene en el taller de la Nina Palacio, que fue en los años 60, y todavía tenemos algo de esa producción, porque además la idea de que la Nina pudiese de su obra gráfica, cuando nace el TAGA en los 70, digamos que ya se consolida como un taller de artistas gráficos asociados, digamos, voy a crear esa plataforma para que la gente coleccione artes gráficas. Porque tenemos aquí en el país, digamos, una cultura de la pintura, de la escultura, de coleccionar, digamos, hacia allí. Pero, digamos, lo que es obra gráfica, fotografía, la obra sobre papel también tiene, digamos, no tenía esa fortaleza. La hermana pobre. Eso sí. Entonces, digamos que cuando Luisa, que además es una pionera y una persona, una promotora de las artes gráficas, una vez que ella porque ella había, estudiado pintura, pero una vez que ella se mete en las artes gráficas, se convierte en una promotora de las artes gráficas y asume ese rol central de su taller, que es el taller Luisa Palacio, donde, bueno, los artistas Ana, Alejandro Otero, digamos, toda una cantidad de artistas comienzan a implementar con artes gráficas, pero no con idea de reproducir, sino de expresar, ¿no? De expresarse a través del grabado y, bueno, después la serigrafía, la litografía. Entonces, cuando se crea el TAGA, debía crear esa plataforma, como se había creado en los años 60 en los Estados Unidos, para las artes gráficas, y entonces con ese perfil tan amplio, que es además coleccionar y impulsar en las instituciones y los museos la idea de coleccionar obra gráfica. Y por eso de cada edición que se hace en el TAGA, se empiezan a reservar 5 pruebas que van a la Biblioteca Nacional, a la Galería Internacional, al Museo de Arte Contemporánea,
un nómada del Dara, ¿verdad? Y uno que después terminó siendo el del Museo de Arte de la Rinconada, que es el Alejandro Guerrero. Entonces, digamos, la idea de crear una plataforma donde se colecciona, donde se produce, o sea, se colecciona todo lo que se produce en la taller, ¿verdad? Pero además se induce coleccionismo de obra gráfica en los museos, y es gracias a ese ímpetu y a esa idea planteada y a esa idea, además de fomentar las artes gráficas como digamos, un valor a coleccionar, que hace posible que en estos momentos tengamos esas colecciones dentro de los museos venezolanos. Y es muy importante ese aporte. Y el TACA continúa haciendo esa plataforma, tiene además un taller para la producción de obra gráfica de alta digamos, con estándares de calidad, con excelencia, bien asesorados los proyectos en cuanto a papeles, en cuanto a toda esa producción, bien cuidado, y que hace posible que, bueno, que esos artistas que se acercan, que tienen esas inquietudes, de esa emergencia, de esa necesidad de expresarse, pues encuentren allí cómo, digamos, poner en diálogo todo lo que ellos traen con toda la tecnología, porque además las artes gráficas es algo que se va actualizando, digamos, es una tecnología que va a crecer, es una tecnología que se va incorporando diariamente cuando la vista privada tiene personificar con algo nuevo, con algo con lo que tienen una inquietud experimental. Entonces, esta hace posible eso, hace posible que todas esas vertientes tecnológicas se vinculen a las más tradicionales para crear estas obras, porque si pensamos que estamos, por ejemplo, en esta sala hablando de litografía, que tenemos aquello que es litografía comercial, pensamos que en esa misma técnica es la técnica que ha hecho posible todo este universo expresivo que tenemos aquí, pues entendemos cuál es el papel de los talleres gráficos y del impresor. Gracias, en efecto, cuando también creamos el proyecto Gráfica Mercantil, me formé en los 80 en la Galería de Arte Nacional, y aquello del boom de la gráfica en la época, y todo el mundo hacía gráfica. De pronto, con el video, con el cine, con otra tecnología, la gráfica quedó un poco detrás. Y me parecía que era necesario que los artistas contemporáneos conocieran los métodos de impresión antes de que hicieran video o hicieran otro tipo de obras con otras tecnologías. Entonces eso era sorprendente. Recuerdo a Débora Castillo que descubrió la gráfica, que nunca había hecho gráfica, casi todos hicieron serigrafía, que es un poco lo más sencillo que hacían allá. Entonces, bueno, empezaron con Agustín, y entonces aquello era que querían hacer telas, querían hacer pendones, se descubrieron la impresión, y era como si hubieran descubierto, bueno, descubrieron un mundo, ciertamente. Bueno, vamos ya culminando aquí cerrando. ¿Qué hay detrás del coleccionismo? El estudio de las colecciones, su contenido y valoración da origen a numerosas actividades. En el plano académico nace la historia del arte y más tarde la crítica y la filosofía del arte. Otras tareas como el registro de obras, conservación y restauración, los sistemas de catalogación y almacenaje que se dedican específicamente a preservar la integridad de las obras de una colección deben mantenerse actualizadas. Una industria cultural competitiva que hoy en día moviliza un importante mercado del arte, de galerías, casas de subasta, en entes privados, sin mencionar a los museos, que configuran una industria que mueve aproximadamente 50.000 millones de euros al año. Solamente por ingresos de entrada a los museos españoles se percibieron en 2023 26 millones de euros. De tal manera que estamos refiriéndonos a una industria cultural importante. La producción editorial también se nutre del arte de todos los tiempos. Permanentemente se reeditan publicaciones agotadas y salen a la luz nuevas investigaciones y hallazgos en una esfera de exploración en constante crecimiento. Últimamente también
ha habido un invento fantástico que es el libro fotográfico, el libro de artista fotográfico. Entonces ya los fotógrafos no hacen tantas exposiciones como el libro fotográfico. Eso también moviliza tanto a la industria gráfica como a la industria editorial. Una gran cantidad de publicaciones periódicas y sitios web actualizan la información referente a artistas, colecciones, museos y galerías de arte. Las colecciones fomentan el crecimiento de la industria cultural al valerse de toda esa amplia estructura en permanente transformación. Cada vez existen más librerías dedicadas al arte específicamente. La industria cultural mueve un importante competitivo mercado del arte a través de la industria. Este mercado se asegura de que la inversión en arte consolide e incremente su precio, estimule su crecimiento. Es decir, que no quiere decir que el arte sea una inversión segura, pero sí podemos decir que es una inversión y que hay un problema. Que detrás de esa inversión hay personas que se dedican a proteger esa inversión. Es decir, que todos los museos, las galerías, las casas visuales que están detrás aseguran que esa inversión continúe. Que el valor, en inglés hay worth y value. Entonces, que eso que es valor, que comprende valor de mercado con valor artístico, se mantenga. Este mercado, las obras de arte son un activo que no se aprecia, al contrario, su valor fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. Esta característica positiva ha quedado demostrada históricamente cuando algunas obras de arte han alcanzado cifras impensables en subastas de arte. Bueno, muchas gracias.